Spidermaníacos y Spidermaníacas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo el primer vídeo de una serie que va a durar 4 meses, de aquí a agosto. Y esta serie consistirá en mi cambio físico. La verdad es que es un proyecto que me hace mucha ilusión y siento que haciéndolo de esta forma, documentándolo para YouTube, para vosotros, me va a dar como una motivación más para seguir con mi cambio físico y para no rendirme. Así que ya no solamente la meta que tengo a largo plazo, que es ponerme bien mamadísima, sino ir cumpliendo con estos objetivos más a corto plazo, que es traeros un vídeo semanal para vosotros. Y antes de poneros un poquito en contexto para saber por qué estoy en este punto y por qué quiero hacer este cambio físico, ¡alerta spoiler! Para todos aquellos gimbros que me veáis, que seguramente seáis muchos. Yo no soy una experta en el gimnasio. Use the force, Sheldon. Use the force. I'm gonna need more force. Sí que es cierto que llevo mucho tiempo entrenando, pero hay muchos ejercicios que me veréis haciéndolo mal, hay muchos ejercicios en donde me veréis donde la técnica empieza a fallar un poquito, y en ese caso de verdad que yo apreciaré todos los consejos que me deis, pero no poneros muy nerviosos si a mí me veis hacer un ejercicio mal, porque con estos vlogs yo no pretendo enseñar a nadie, no pretendo ser el ejemplo de vosotros, ni pretendo que vosotros aprendáis de mí, simplemente soy una chica a la que le gusta cuidarse, que quiere tener un cambio físico, que está yendo al gimnasio, que hace lo que puede y simplemente os lo quiero enseñar, os lo quiero mostrar para que veáis cómo lo hago. Bueno chicos, vamos a hacer hombros con estas poderosísimas mancuernas de 4 kilos porque soy Hulk. Así que una vez dicho esto, os voy a poner un poquito en contexto y qué es lo que a mí me ha llevado a esta situación. Vale, pues para que os hagáis una idea, yo siempre he sido una chica a la que nunca le ha gustado el esfuerzo físico, nunca le han gustado los deportes y nunca ha pisado un gimnasio en su vida. Tampoco hacía el esfuerzo por ir porque yo siempre he pensado que mi físico ha estado bien. Yo nunca pensaba en ir al gym porque yo no tenía ningún problema con mi cuerpo, más allá de alguna que otra inseguridad. Pero igualmente esas inseguridades no me compensaban para sufrir en el gimnasio. Entonces, pues durante toda mi vida siempre he sido una chica con una vida un poco sedentaria hasta que cumplí los 18 y empecé a trabajar y nunca pensaba que tenía un problema con esto. La verdad, yo siempre he vivido muy feliz, yo siempre he estado contenta con mi cuerpo y nunca he tenido la necesidad de hacer ningún tipo de deporte. Aunque miento, porque a los 12-13 años empecé con las clases de baile. Desde entonces es algo que disfruto un montón, pero más allá de eso no hacía ni fútbol, ni balonmano, ni béisbol, ni ningún otro deporte. Bueno, ¿el ping-pong también cuenta o...? Para que os hagáis una idea, ¿os acordáis cuando ibas al colegio o al instituto y en educación física el profesor separaba la clase por grupos, por equipos, y cada equipo tenía un líder y esa persona era la encargada de elegir a la gente que iba a formar parte de su equipo? Pues bien, yo era de esas a las que les dejaban siempre para el final y tenía que ser profesor la persona que me tenía que poner en un equipo. Claro, yo en ese momento me sentía mal porque no lograba entender por qué mis compañeros no querían jugar conmigo. A día de hoy, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Sí, yo era de esas que también suspendía educación física. Aunque he de decir que yo ponía todo mi empeño y todo mi esfuerzo. Por no hablar que era la primera que se ofrecía en hacer las coreografías para los bailes de final de curso. Bailes que, por cierto, nunca se llegaban a hacer porque, adivinad qué, a la gente le daba vergüenza. ¿Tú crees que a mí no me daba vergüenza
jugar al fútbol y que todo el mundo me viese cómo huía de la pelota porque me daba miedo que me diesen en la cara. En fin, traumas aparte. Después de mi etapa estudiantil pasaron muchos años hasta que yo empecé a sentir cierta incomodidad real con mi cuerpo, pero igualmente en vez de ponerle solución siempre iba aplazándolo y era lo típico de que llegaba a final de año y decía, ahora en enero, cuando empecemos el año, me voy a poner a ello. Ahora, en este 2026, voy a trabajar duro, voy a ir al gimnasio, me voy a levantar todos los días a las 8 de la mañana para salir a correr. Y siempre era algo que se quedaba ahí, desgraciadamente, porque no tenía la suficiente fuerza de voluntad como para levantarme de la cama e irme a entrenar. Hasta que llegó un punto en el que todo explotó, porque sentirme mal con mi cuerpo también influía en otros aspectos de mi vida personal que no tenían absolutamente nada que ver. También fue una etapa en donde se juntó que conocí a nuevos amigos, conocí a nueva gente, empecé a relacionarme en otros círculos, en otros entornos, y eso también hizo que mi cabeza diese un giro de 180 grados. Así que después de todo esto, por fin decidí empezar a hacer algo de ejercicio físico, pero iba al gimnasio porque me daba bastante vergüenza. Yo era muy novata en el mundo del deporte y esto es lo típico de, ay, es que me da vergüenza ir al gimnasio porque todo el mundo me va a ver y todo el mundo me va a criticar. Cuando la realidad es que absolutamente nadie en el gimnasio está pendiente de ti. Así que en vez de ir al gimnasio empecé a correr, a ir al parque de vallas, a hacer ejercicios más de cardio y a moverme por mi propia cuenta. Pero aún así había muchas idas y venidas porque no tenía un objetivo claro. Y tampoco estaba viendo cambios físicos en mi cuerpo a pesar de llevar varios meses con esta rutina, porque yo cogía, me iba al parque de vallas, me hacía unas cuantas flexiones, unas sentadillas, algunas zancadillas y poco más. Esa era mi rutina de ejercicios en aquel entonces. Así que esto hizo que me desmotivase y que lo dejase. Poco tiempo después me vine a Valencia a vivir y venirme a Valencia fue como una especie de reset en mi cerebro y de mi vida. Venirme aquí a vivir suponía para mí un cambio de vida enorme. Yo siempre he sido una chica de pueblo y de repente verme en una gran ciudad era un cambio completamente enorme. Pero también fue una excusa para poner mi vida un poquito en orden y para volver a hacer aquellas cosas que había dejado a medias. Una de ellas era el gimnasio y el ejercicio físico. Así que literalmente el mismo día que yo decidí vivir aquí, fue el mismo día que yo me apunté al gimnasio. Ni me lo pensé, dije, si quiero volver a entrenar, no me va a volver a pasar como la última vez. Te vas a apuntar al gimnasio. Aunque no te guste, te vas a apuntar al gimnasio. Y así fueron pasando los días y los meses, porque aunque es un cambio duro, porque cuesta mucho levantarte, ir al gimnasio, cambiar tus hábitos, cambiar tu alimentación, sí que es cierto que con el tiempo fui cogiéndole el gustillo y de hecho a día de hoy ir al gimnasio, moverme es algo que me encanta. Disfruto mucho ese pequeño momento del día que tengo para desconectar y para ir al gimnasio y cada vez estoy más obsesionada con ponerme fuerte. De hecho, yo cuando empecé en el gimnasio no empecé con el objetivo de ser una chica muy fuerte, de ganar mucha masa muscular. Yo lo que pretendía yendo al gimnasio era seguir manteniendo mi físico, porque yo siempre he sido una chica muy delgada, pero cambiando aquellas partes de mi cuerpo que me causaban esa inseguridad. Pero amigos, yo no sé lo que ha ido pasando en el transcurso de todos estos años, que ahora mismo me quiero ver como Hulk. ¿Esto es normal? Así que mi proceso iba muy bien hasta hace unos meses. Sin ningún tipo de motivo y de un día para otro empecé a dejar de ir al gimnasio. Y no porque estuviese ocupada o porque tenía mil cosas en la cabeza o porque tenía mucho trabajo, no, simplemente dejé de ir un día y dejé de ir otro y así continuamente y empecé a encadenar un día tras otro y así hasta que se convirtió en una bola de nieve tan grande que ya no podía deshacerla.
Pero chicos, yo sentía que algo faltaba en mi vida, porque claro, yo ya había implementado el gimnasio a mi rutina. Para mí era lo normal. Yo iba a entrenar de lunes a viernes. Si no era por las tardes, era por las mañanas. Si tenía un día más ocupado que otros, me las apañaba como podía para poder ir al gimnasio y entrenar ese día. Y yo realmente estaba siendo muy constante y muy disciplinada. De hecho, en mi cuerpo se empezó a notar unos cambios brutales a partir de los 4 o 5 meses. Y yo misma me ponía cada vez objetivos muchísimo más exigentes. Así que como me estaba yendo muy bien y como me veía también físicamente, empecé a volver adicta a ir al gimnasio. Así que, en pocas palabras y resumidamente, lo que me ha llevado a tomar esta decisión es querer volver a sentirme bien. Siento que en mi caso, en mi experiencia personal, ir al gimnasio no solamente hacía que me sintiera bien con mi cuerpo, sino también que me hiciera sentir con mi mente. Me hacía ser una persona mucho más disciplinada, mucho más responsable, mucho más fuerte incluso. Y el no ir al gimnasio me está afectando en todo. No solamente en el exterior, como acabo de comentar, sino que yo misma, en mi personalidad, me sentía como más irascible, estaba como muchísimo más perezosa. Volvían a crecer esas inseguridades que ya no estaban. Empecé a infravalorar un montón con todas las cosas que hacía. Y me puse a entrenar en casa. Me compré una máquina, unas mancuernas, unas barras para hacer dominadas, para hacer fondos, y me puse a entrenar en casa, porque una de las cosas que menos me gustaba del gimnasio y por lo cual yo creo que influyó un poquito a la hora de dejarlo fue la cantidad de gente que hay diariamente en el gimnasio. Que por cierto, esto da para otro tema muy interesante. Así que nada, yo con toda la ilusión del mundo y pensando que iba a ser una buena idea, empecé a entrenar desde casa. Pero a pesar de que tengo muchísimos materiales, no conseguía ponerme focus. Así que llegó un punto en el que irremediablemente tuve que decidir volver al gimnasio. Y aquí es donde empezaría este cambio físico. Sí que es cierto que yo ya empiezo con un poquito de ventaja. Debo admitiros que he hecho un poquito de trampas porque realmente empecé a ir al gimnasio la semana pasada, así que realmente no vais a ver el cambio físico desde cero, pero también es cierto que la primera semana es de adaptación. La semana pasada estuve haciendo ejercicios todos los días de full body y sí que es cierto que me lo tomé con calma porque después de haber estado estos meses entrenando un día sí, un día no y con estos parones raros, pues la verdad es que ya no tenía ni la misma fuerza ni la misma masa muscular que hace 2 años cuando empecé en el gimnasio. Entonces, lógicamente, tampoco podía volverme yo muy loca porque si no, pues seguramente me hubiese dado un paraque y ya pues, lo que me faltaba. Así que nada, chicos, quiero ver lo que es capaz de hacer mi cuerpo en estos 4 meses. Sí que es cierto que sé que existe eso de la memoria muscular y todos esos rollos, así que yo creo que de aquí a un par de semanitas ya se podrá ver una muy buena progresión, pero mi objetivo es estar un pelín más fuerte de lo que estaba cuando estaba en mi prime físico. No sé hasta qué punto es un objetivo físico, no sé si va a ser muy difícil, no sé si lo voy a conseguir. A ver, yo voy con la mentalidad de que obviamente lo voy a conseguir. Tengo muchísimas ganas de verme así, pero si llegamos a agosto y no he conseguido mi objetivo físico, tampoco me quiero frustrar, porque al fin y al cabo esto no es una carrera, no estoy compitiendo contra nadie, solo es una carrera contra mí misma. Y tampoco quiero ser culturista, así que no necesito ir con prisas para conseguir el físico que me gustaría. Así que después de esta chapa monumental, y que no conste que ya os lo advertí, así que después de haber tenido esta charlita con vosotros y de haberos puesto en contexto para el primer vídeo de mi cambio físico, os mando un montón de spider besitos y adiós.